Queridos amigos, al iniciar hoy nuestro programa queremos dirigirnos al Señor Ñañepomoí, Ayayeruré, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Caacupé y la auxiliadora de los cristianos, que nos proteja contra el virus, contra este mal que está acechando nuestra sociedad. Pidamos por nuestros gobernantes que sepan ayudarnos a seguir adelante. Pidamos por todos nuestros médicos que están al frente de batalla, sobre todo ayudándonos a curarnos. Y sobre todo por todo nuestro pueblo, para sentirnos protegidos por la Virgencita y por nuestra Madre. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor nos bendiga a todos y nos proteja del mal. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando desde el Antiguo Testamento, el libro de los Números. Estamos en este capítulo 7, en que hablábamos de las ofrendas, ¿verdad? De los representantes del pueblo. Todo el capítulo 7 que nos presenta son muchos versículos. Al final tenemos una conclusión. Lo importante, decíamos en esta conclusión, es que todos por igual presentan, ¿verdad?, lo mismo, toditos presentan igualito, es corta y pega, decíamos nosotros. Y es un elemento fundamental. ¿Por qué encontramos como elemento fundamental? Porque esto nos está diciendo que entre las tribus no existe ninguna diferencia, es decir, la equidad entre cada uno de ellos. A pesar de que decíamos también, y aquí, porque se tiene que poner un orden, ¿verdad?, de cómo van presentando las ofrendas. ¿Y quién es el primero que aparece? Es la tribu de Judá. Pero nosotros ya sabemos que Judá prácticamente, estamos en el año 500, cuando esto se está reelaborando, pensando, organizando todo el Pentateuco. Judá en ese momento tiene la primacía. Judá es el que está al frente, ¿verdad?, de todas las otras tribus, digamos así, a pesar de que sabemos que en el 721, ya con Asiria, muchos de estos pueblos, muchas de estas tribus habían desaparecido, o por lo menos desaparecieron en un sentido de la pureza de la tribu, de la sangre como tal, después de la invasión de Asiria, porque los asirios eran terribles, ¿verdad? Eran verdaderamente sanguinarios. Entonces a los hombres los llevaban, los exiliaban directamente y traían otros hombres a esa población, y entonces eso es lo que hace que después existan los problemas entre el reino del norte y el reino del sur, porque el reino del norte es prácticamente desaparece, ¿verdad?, con la invasión de Asiria, por lo menos en cuanto a la pureza como nación, a la pureza como tribu. Sin embargo, Judá se jacta de este elemento, ¿verdad? Judá se separa, queda un poco aislado, sigue como reino del sur, a pesar de que después también ellos en el 586 sufren el exilio,
Cuando vuelven, ellos tienen suerte porque Babilonia los trata de otra manera, no como Asiria, en una forma muy sanguinaria. Y cuando llega también al dominio el imperio persa, los deja de nuevo libres, que vuelvan a su patria, que cada uno haga lo suyo. Y bueno, ahí entonces ellos vuelven a recuperar su libertad y desde ahí comienzan a reorganizarse y a pensar en toda su historia. Y ellos lo están mirando desde Dios, esta historia bien concreta que habían sufrido tanto, ahora lo miran desde Dios. ¿Por qué sucedió todo esto? Y entonces ellos van haciendo esta teología tan importante que la llamamos la teología de la retribución. Siempre nosotros entendemos y hemos estudiado y hemos dicho, ¿verdad? La teología de la retribución, a pesar que más o menos pertenece a una religión todavía baja, digamos, o esa religión que poco a poco va elaborándose y pensando el por qué nos ha sucedido eso, por qué Dios nos ha abandonado, qué había pasado. Entonces ellos comienzan a mirar y es así donde nace la teología de la retribución. La teología de la retribución con esos 4 elementos. Esto nos ha sucedido porque hemos pecado, nos hemos alejado de Dios, fuimos idólatras. Segundo, porque hemos pecado, Dios nos ha castigado. Y entonces si Dios nos ha castigado, tercero, tenemos que arrepentirnos. Y el cuarto, Dios nos vuelve a restaurar en la medida en que nosotros nos arrepentimos. Y bueno, sobre esta teología se va haciendo esta historia de salvación. Recordemos que esta historia de la salvación dentro de su macroestructura tiene, así como dice, una formación, organización, una estructura muy bien pensada, muy bien pensada. Es lo que nosotros le llamamos la macroestructura. Y dentro de eso podemos ir mirando también los elementos de la una microestructura, es decir, de lo pequeño dentro de la macroestructura para que podamos entender mejor. Ahora nos estamos refiriendo, decíamos al final de todo, sobre las ofrendas de los representantes del pueblo. Habíamos concluido con el capítulo 7, la última tribu, que es justamente la de Neftalí, que presenta todas sus ofrendas, pero luego aquí en el versículo 89, imagínense, llega al versículo 89 en que dice, cuando Moisés entraba en la carpa del encuentro para conversar con el Señor, oía la voz que le hablaba desde lo alto de la tapa que estaba sobre el arca del testimonio, entre los 2 querubines. Así el Señor le hablaba a Moisés desde la tapa que estaba, dice, hablaba de lo alto de la tapa, que estaba sobre el arca del testimonio. Elementos entonces interesantes. Aquí en el versículo entonces 89, después de haber mirado, leído, entendido todas las ofrendas de todas las tribus, sin embargo, este versículo 89 rompe totalmente la descripción de los donantes y sus ofrendas. Se rompe totalmente entonces esa estructura que nosotros estábamos hablando recién. Y se resalta la función oracular de la tienda del encuentro, en donde entra Moisés para escuchar y hablar con Dios. Ahora tenemos todos los utensilios, tenemos todos los materiales, a pesar de que también aquí nosotros sabemos muy bien, si ellos están aún en el desierto, imagínense todo lo que ellos están presentando aquí, todo lo que ellos están haciendo como ofrenda. Esto evidentemente, si estamos en el año 500, se está refiriendo y se está haciendo una reminiscencia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que había en el santuario? ¿Qué es lo que se utilizaba en el santuario? En ese momento, ¿qué era lo esencial recuperar y tener como elemento ritual dentro del santuario? Porque si vamos a ubicarnos cronológicamente, así donde estamos, recordemos que el libro de los números estamos todavía en unas carpitas, estamos en un campamento, estamos en el desierto. Imagínense de todo esto que te está hablando, de lo que ellos tienen que ofrecer en la tienda del encuentro. Es una cosa que le llamamos nosotros anacrónica, ¿verdad? Anacrónica significa fuera del tiempo, no le corresponde, esto no corresponde a su tiempo. Y entender por una vez a un Aisha es como decir que mi abuelo, cuando se iba a ir a visitarle a mi abuela, entonces le mandaba un WhatsApp. Y en el WhatsApp le decía, mi amorcito, espérame un poco ahí en la tranquera porque hasta mañana hasta lo visita. Por medio de WhatsApp se comunicaba mi abuelo con mi abuela. No, imposible.
Eso quiere decir anacrónico, es decir, algo que yo tengo ahora, que es el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, como si, ¿viste? Lo estoy ubicando allá atrás, porque eso no existía en aquel tiempo. Entonces, ahí dice el anacrónico, fuera del tiempo. Aquí también, estos elementos que hemos narrado recién están fuera del tiempo. Ellos están supuestamente en el desierto, pero yo te estoy hablando de cómo eran las ofrendas que se ofrecían en el santuario, ya en un momento en que ellos eran sedentarios. Volvemos enseguida con más de Yarañé. Con el levantamiento de la cuarentena total obligatoria hay un poco de confusión de qué se puede y qué no se puede hacer. En este audio les voy a comentar dos conceptos. El primero es la pirámide de prevención y el segundo es la sensación de falsa seguridad. Veamos la pirámide de prevención. Esta pirámide tiene 4 pisos. El primer piso es el modo coronavirus de vivir. El segundo piso es la cuarentena voluntaria. El tercer piso es la cuarentena total obligatoria y el cuarto piso es la cuarentena sanitaria. ¿Qué significa cada uno? El primer piso. Lo fundamental del primer piso de la pirámide es la prevención, y eso incluye el distanciamiento social de 2 metros, el lavado de manos permanente y el uso de mascarilla fuera de la casa. Esto es lo que llamamos el modo coronavirus de vivir. Son todas juntas, una sin las otras no sirve. Esta manera de vivir nos va a acompañar varios meses y es una medida permanente. Eso significa que ninguna otra medida la reemplaza o elimina. Y tiene que ver con la posibilidad de contagio por portadores asintomáticos que representan el 30% del total. Ojalá se pueda fortalecer, porque es el cimiento de todo el resto. Si destruimos este primer piso, toda la pirámide se viene abajo. Es aquí donde está la restricción a juntarse en grupos para cosas sociales o carretes y todo lo que tenga que ver con fortalecer el distanciamiento social. Por eso no se junten, no vayan a juntas o carretes, no vayan a ceremonias religiosas ni deportivas. Esto no tiene que ver con cuarentena sí o cuarentena no. Es algo permanente y ojalá se fortalezca. Todo el resto de la prevención se apoya en este primer piso. El segundo piso, la cuarentena voluntaria, es una medida que deben tener las personas de alto riesgo. Eso incluye a los mayores de 70 años, pacientes crónicos o inmunocomprometidos. Este grupo necesita este segundo piso de prevención porque necesitan un nivel más estricto. Tienen un mayor riesgo de desarrollar un cuadro clínico grave o de morir. El 80% de la mortalidad estará en este grupo. Este segundo piso tampoco tiene que ver con cuarentena sí o cuarentena no. Debe ser permanente mientras no termine el brote de coronavirus. Y algo muy importante, por eso que al levantar la cuarentena total obligatoria no hay que llevar a los nietos a ver a los abuelos. Este segundo piso de cuarentena voluntaria es permanente. Tercer piso, que es la cuarentena total obligatoria. Esta medida es la más efectiva para disminuir la velocidad de contagio. No elimina el contagio, pero lo enlentece mucho. Los expertos y las autoridades que han hecho un buen trabajo monitorizan todos los días la velocidad de contagio en cada lugar. Cada vez que crezca mucho el contagio en una zona, probablemente van a decretar cuarentena total obligatoria, que es la medida más dura y con más consecuencias. Lo más probable es que la necesidad de cuarentena total obligatoria sea una respuesta o una consecuencia de cómo las personas vivan apegadas al modo coronavirus, el primer piso, y a la cuarentena voluntaria, el segundo piso. Si los 2 primeros pisos están fuertes, se necesitará menos cuarentena total obligatoria, que probablemente va a ser una situación muy dinámica. Por último, el cuarto piso de la pirámide, que es la punta, que es la cuarentena sanitaria obligatoria. Esto se refiere a los contagiados por coronavirus, a los contactos estrechos de pacientes contagiados por coronavirus y a las personas que vuelven de zonas de alto riesgo. No es voluntaria, es obligatoria y su violación es un delito. Es así de fuerte porque los contagiados con síntomas son muy activos en la transmisión del virus. Es muy importante que todos entiendan estos 4 pisos de la pirámide de prevención y además tengan el cambio cultural necesario para entender que el primer piso de la pirámide, esto del modo coronavirus de vivir, que incluye el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de mascarilla fuera de la casa, no tiene reemplazo y es permanente.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañez. Estamos reflexionando sobre el libro de los números. Estamos en el capítulo 7, aquí al final, y decíamos que este versículo 89, el diálogo de Dios con Moisés, es algo anacrónico, decíamos, o sea, rompe toda estructura y se pone aquí, incluso lo que anteriormente estamos encontrando aquí, de las ofrendas principalmente son las situaciones anacrónicas, las cosas anacrónicas. En el 89 nos dice, cuando Moisés entraba en la carpa del encuentro para conversar con el Señor, oía la voz que le hablaba desde lo alto de la carpa que estaba sobre el arca del testimonio, entre los dos querubines. Así el Señor le hablaba a Moisés. Entonces corta totalmente. Moisés entra en la tienda del encuentro donde escucha y habla con Dios. Esta observación aparentemente fuera de lugar, porque aquí entonces estábamos hablando de las ofrendas y de repente Moisés que entra en la carpa y habla con Dios, ¿y de dónde le hablaba? Expresa, sin embargo, dos elementos fundamentales del capítulo, dos elementos fundamentales que tenemos que tener en consideración. Primero, las ofrendas no son ofrecidas en vano a un ídolo vacío. Atención, las ofrendas que se están llevando entonces de cada una de las tribus no se está ofreciendo a cualquier ídolo, a cualquier dios de ese tiempo. Recordemos lo que es en este tiempo toda la cuestión de la monolatría y del monoteísmo. Ellos están creciendo, están comenzando a tomar conciencia de un monoteísmo. Ellos todavía están en un pensamiento monolátrico, ¿verdad? Es decir, yo tengo un solo Dios Yahvé, pero permito o entiendo de que existen otros dioses. Ahí está, eso es lo monolátrico.
O sea, no me hago problemas si los otros pueblos tienen sus dioses, pero yo tengo el mío, que es Yahvé en este caso, monolatría. Pero el monoteísmo ya es un cambio y va pasando, va haciendo un progreso, un proceso, ¿verdad? En esto, pasando de la monolatría al monoteísmo. Porque el monoteísmo dice, no, solamente Yahvé es Dios y todos los demás no son dioses, son ídolos, idólatras. Ahí viene la idolatría. Yo ya no permito y digo que existe solamente un Dios. Todos los demás son falsos dioses. Y todos los demás entonces que están detrás de esos dioses, de esos ídolos, son falsos profetas, evidentemente. Todos los que van detrás de otras doctrinas, entonces, son falsos doctores, ¿se dan cuenta? Qué interesante que nosotros después encontramos también lo mismo, ¿verdad? Este mismo pensamiento y esta misma reflexión en el Nuevo Testamento, principalmente en la carta de Santiago, en las otras que hacen reflexiones, incluso en el Apocalipsis, etcétera, como cuando la gente se va separando de esa iglesia judeo-cristiana, de la intra, ¿verdad? Ad intra, como se decía, de esa comunidad inicial cuando comienzan los apóstatas, ¿verdad? Entonces ahí para el autor sagrado vuelve a releer esto, los falsos doctores, los falsos profetas. Comienzan entonces los sectarios, las sectas, las otras religiones que comienzan a abrirse y a salir. Y a ellos les llama justamente, según el Nuevo Testamento, los apóstatas, ¿verdad? Porque salen de esa comunidad. Pero son principalmente entonces los ad extra, ¿verdad? Ad extra, fuera de la comunidad. Aquí entonces, aparentemente parece que está fuera de lugar, pero no está fuera de lugar, porque estas ofrendas no son ofrendas que se están ofreciendo en vano a cualquier otro ídolo, decíamos, pues Dios está presente en la tienda. Entonces, ofrecimos la ofrenda, todos ofrecieron la ofrenda. Listo, te hago una conclusión. ¿Cuánto se entregó? ¿Cuánto todo se ofreció ahí al Señor? Aquí está, 12 de todo. Bueno, y después entra Moisés a ese mismo lugar donde ellos habían hecho sus ofrendas. ¿Y qué quiere decir que Moisés entra a ese lugar? Imagínense, Moisés entra y dialoga en esta carpa del encuentro, conversar con el Señor. Oía la voz que le hablaba desde lo alto de la carpa que estaba justamente en el arca del testimonio, entre los dos querubines. Así el Señor le hablaba a Moisés. Con esto te está asegurando y te dice, esta carpa del encuentro no era una carpa donde aparecía cualquier dios, cualquier ídolo que venía allí, y toda esta tribu de Judá lo que estaba haciendo era ofrecerle entonces ofrenda a ídolos. No, ahí está. Es Moisés el que después nos da el testimonio, porque Moisés entra en esa carpa. Oñe monguetá peñán de yaran, oñe hendú, ayepa hendú peñán de yaran. Entonces, ahí, ¿verdad? Él viene y después va a comunicar, ¿verdad? A la misma ejad, es decir, a la misma comunidad de los israelitas, a la misma comunidad que se forma de cada una de las tribus. Bueno, esto es importante como indicación. Dios está presente, esto es lo primero. Aseguramos de que no es a cualquier ídolo. Y en segundo lugar, también las indicaciones tienen como autoridad de origen a Yahvé, no a los sacerdotes ni a los levitas. Es decir, las indicaciones tienen como autoridad de origen a Yahvé. Es decir, todo lo que se ofrece, todo lo que se lleva a la tienda del encuentro, es lo que Dios le había pedido. Antes de las ofrendas, ¿verdad? Los jefes presentaron la ofrenda, la dedicación, cuando este fue ungido. Y mientras iban presentando sus ofrendas ante el altar, el Señor dijo a Moisés, eso estamos en el capítulo 7, versículo 11. El Señor dijo a Moisés que cada día un jefe ofrezca por turno su ofrenda por la dedicación del altar. Que cada día, entonces, un jefe ofrezca por la dedicación del altar. Y bueno, ese entonces es la segunda indicación, el segundo elemento indispensable para nosotros, que podamos entender indicaciones que tienen como autoridad de origen a Yahvé. Es decir, es Yahvé el que ordena, es decir, es Yahvé, el año que está en bueno,
pea peyapota a la cuenta, ñande yara con la ñeagüe, ñande yara con la heagüe, ñande yara la yerureba, ¿verdad? No es ni Moisés el que está pidiendo, sino que es el mismo Dios. Y ese es entonces, esa es la autoridad, esa es la indicación de autoridad, que su origen está en Yahvé, y no son los sacerdotes ni los levitas. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. Antes de su misa, el Papa rezó por otra pandemia, la de los efectos sociales del coronavirus, que ya se comienzan a sentir en todo el mundo. Questa è un'altra pandemia, una pandemia sociale. Famiglie di gente che ha lavoro giornaliero o purtroppo lavoro in nero, non possono lavorare e non hanno da mangiare, con figli. E poi gli usurai che riprendono il poco che hanno. Pidió rezar por estos usureros para que se conviertan. La situación social, una vez superado el bloqueo, es una de las cuestiones que más preocupan al Papa Francisco. Si algo ha demostrado la pandemia es que es el tiempo de la solidaridad, y un ejemplo de ello es la Cruz Roja Italiana y sus voluntarios. En Bérgamo, una de las zonas más afectadas por el coronavirus, los voluntarios han estado al frente, como Iván, es enfermero y respondió al llamado. No pensé tanto en la valentía de este gesto. Sí, ok, venir aquí, que se describe como estar en el frente de guerra, pero al final solo sentí la necesidad de venir y dar una mano. No experimenté miedo, experimenté que debía hacerlo en ese momento y aquí estoy. Y precisamente estar allí, en primera línea, lo ha llevado a vivir una dolorosa e intensa realidad. Lamentablemente la gente puede tener muchas patologías, pero la patología respiratoria la ves de verdad. Ves pacientes con falta de aire, pacientes que no respiran, y es una mala situación que ves con tus propios ojos. En un sentido impresiona mucho, digamos. Ciertamente son momentos nada fáciles, ni para los que están en los hospitales, ni para aquellos que viven en aislamiento. Immagino anche un po' di solitudine rispetto a questo. Hai paura di ammalarti? Sì, signor Claudio? Sì, sono Fabio, lo psicologo di Croce Rossa. La Cruz Roja Italiana ha puesto a disposición el número telefónico 800-06-5510 para brindar ayuda psicológica a las personas en sus hogares. Este tipo de iniciativas también están disponibles en otros países. Buscan que se les escuche, sin juicios, que se les permita sentirse apoyados. En la segunda, tercera llamada, las personas reportan una mejoría en su estado emocional. Es decir, saber que existen profesionales a su disposición ya ayuda a las personas a sentirse menos solas. La Cruz Roja Italiana busca estar cada vez más cerca de la población vulnerable. Sus voluntarios están disponibles para ayudar en ir al supermercado para hacer la compra o a la farmacia. Envían un mensaje clave. Es tiempo para la responsabilidad, pero también para la solidaridad. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa explicó que la valentía de Pedro cuando el sumo sacerdote le prohibió predicar surgió de la fuerza de la oración de Jesús. Y según Francisco, igual que Jesús rezó por Pedro, ahora reza por nosotros. Dobbiamo avere più fiducia, più che nelle nostre preghiere, nella preghiera di Gesù. Signore, prega per me. Ma io sono Dio, io posso dare sì, ma prega per me, perché tu sei l'intercessore. E questo è il segreto di Pietro. Pietro, io pregherò per te, perché la tua fede non venga meno. El Papa recordó que por esa oración Pedro pudo pasar de ser cobarde a ser valiente, con el don del Espíritu Santo. Durante la pandemia de coronavirus, el Papa Francisco ha llamado a la conversión, a la creatividad y a la atención de los pobres. Austin Iverich es biógrafo del Papa, periodista, y recientemente entrevistó a Francisco sobre cómo está viviendo este periodo de aislamiento.
Dice que el Papa está aprovechando este tiempo para rezar más y reflexionar sobre cómo servir mejor a las personas, tanto ahora como cuando pase la crisis. Francisco está viviendo esta crisis con discernimiento, como siempre hace, particularmente con las dificultades. O sea, se está preguntando cómo estamos llamados a vivir este momento para estar abiertos a la conversión que se nos ofrece. Francisco da consejos espirituales como Papa, animando a las personas a no desesperarse y a salir de sí mismas. Invita a rezar más y a servir. Dice que quienes ayudan a los demás son los verdaderos héroes de este tiempo. Non pensiamo solo ai nostri interessi, agli interessi di parte. Cogliamo questa prova come un'opportunità per preparare il domani di tutti, senza scartare nessuno, di tutti. Perché senza una visione di insieme non ci sarà futuro per nessuno. El Papa afrontó esta cuestión también en la bendición Urbi et Orbi extraordinaria a finales de marzo. Allí recordó que nadie se salva solo y que juntos podemos conseguirlo. El Papa también pide creatividad en un periodo marcado por las videollamadas y el distanciamiento social. Anche se siamo isolati, il pensiero e lo spirito possono andare lontano con la creatività dell'amore. Questo ci vuole oggi, la creatività dell'amore. Se ha centrado especialmente en llegar a los que están solos, como los ancianos o quienes tienden a desanimarse. También tiene un fuerte mensaje para que las personas, por supuesto, obedezcan las normas y tomen precauciones para evitar la propagación del virus, pero por otro lado tienen que encontrar formas de estar cerca de los necesitados, especialmente los pastores de la Iglesia. Tenemos que encontrar maneras de caminar junto a las personas, llevando esperanza en este momento. El Papa da ejemplo con su misa diaria retransmitida en directo todas las mañanas desde Casa Santa Marta. Párrocos de todo el mundo han seguido la iniciativa y usan los medios digitales para acercar los sacramentos a las personas. Una de las principales preocupaciones de Francisco durante la pandemia son los pobres. Reza por ellos y ha intensificado su ayuda a los más necesitados en Roma. Non siano lasciati soli questi fratelli e sorelle più deboli, che popolano le città e le periferie di ogni parte del mondo. Lo que este virus está exponiendo son todas esas grietas en la sociedad que normalmente ignoramos. No podemos ignorarlas. Los ancianos en las residencias de ancianos, absolutamente devastados por este virus. Los sin techo, que no tienen un hogar al que ir. Las personas que viven aglutinadas en barrios en los que la idea del distanciamiento social es ridícula. Las personas en Estados Unidos a las que cortan el agua porque no han pagado sus facturas. Francisco llama a los líderes mundiales a mirar a los descartados de la sociedad y pide a todos los cristianos que salgan de sí mismos. Aunque son tiempos difíciles y los próximos meses son inciertos, la conversión, la creatividad y la atención a los pobres cultivarán un futuro mejor para todos. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la 5ª Jornada Mundial de la Tierra y en línea con la encíclica Laudato Si, deseo reflexionar sobre el compromiso que tenemos de protegerla y que caracteriza nuestro paso por esta tierra. No somos solo materia, sino que llevamos también el aliento de vida que procede de Dios y vivimos en este mundo como una única familia humana en medio de la biodiversidad de las criaturas del Señor. Creados a imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a cuidar y respetar todas sus criaturas, pero con especial amor y compasión a nuestros hermanos, sobre todo a los más débiles, imitando el amor que Dios nos tiene y nos manifiesta en su Hijo Jesús. Por nuestra culpa la tierra ha sufrido un gran deterioro, la hemos dañado y la hemos saqueado, no la hemos sabido respetar ni cuidar, y tampoco a nuestros hermanos y hermanas. Hemos olvidado que somos custodios y administradores, y hemos ofendido al Padre bueno que vela sobre todas sus criaturas.
La presente pandemia nos está enseñando que solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. En estos días, iluminados por la resurrección del Señor Jesús, pidámosle que con su Espíritu vivificante renueve todas las cosas, nos conceda encontrar el sentido del santo respeto por la tierra y estar más atentos a las necesidades de todos los hermanos. Que Dios los bendiga. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé. Estábamos hablando, ¿verdad?, de estas ofrendas y muy interesante este versículo 89, cómo hace un corte, ¿verdad? Pero este corte es muy importante, muy inteligente, ¿verdad? Porque el autor sagrado está pensando y dice, no, hay cualquier ofrenda, pues mira, vente la ñameña, ¿verdad? Cualquier dios. Y todos ofrecen lo mismo, ¿verdad? Las 12 tribus. O sea, hay una organización y hay un pensamiento ideal, interesante, ¿verdad?, en el redactor final, en esta comunidad que repiensa su misma religión, repiensa su relación con el Señor. Lleva. Entonces, como un colofón, porque ya había una conclusión. Esa conclusión que nos estaba hablando de todo lo que ellos hicieron, ¿verdad? Y entonces te va enumerando incluso cuántos hay de cada una de las ofrendas. 12 navetas de oro, y como fuente pesaba 130 ciclos. 12. Cuando termina eso, ¿verdad? Estos fueron las ofrendas para la dedicación del altar cuando fue ungido, ¿verdad? Aquí viene la unción del sacerdote. Y ahí el 89. Podríamos entenderlo casi como un agregado o como una ruptura bruta, ¿verdad? Pero la intención del autor sagrado es presentar y decir que aquí, una vez que terminó todo, entra Moisés. Moisés se pone en diálogo con Dios, ¿viste? Es Dios el que está aquí.
es Yahvé el que está aquí. Y Dios le habla a Moisés. Y es Moisés el que después va a transmitir a su pueblo. Bueno, esto es entonces lo que encontramos en este capítulo 7. Después seguimos un segundo tema en esta sección, ¿verdad? En este paréntesis. Encontramos en el capítulo 9 del 1 al 14, que son leyes suplementarias de la Pascua. Vamos primero al capítulo 8, porque estábamos en el capítulo 7, después en el capítulo 9, las leyes suplementarias. El capítulo 8 nos habla directamente de las lámparas del candelabro. Nos dice así esta primera parte: el Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a Aarón: cuando enciendas las lámparas, las 7 luces deberán iluminar hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo Aarón, dispuso las lámparas hacia la parte delantera del candelabro, como el Señor lo había ordenado a Moisés. El candelabro era todo de oro forjado, desde la base hasta la flor, y estaba hecho conforme al modelo que el Señor había mostrado a Moisés. El modelo que había mostrado a Moisés. Entonces, estos son solamente 4 versículos. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto del candelabro aquí? ¿Por qué se presenta el candelabro? Recordemos que ya en el Éxodo nosotros habíamos hablado de una función muy importante del candelabro. Éxodo 25, 31, 40. Ahí nosotros decíamos que el candelabro estaba para iluminar el templo, el lugar donde todos tenían que reunirse, ¿verdad? Pero no hablamos solamente como el candelabro que tiene que iluminar ese lugar que es oscuro, ¿verdad? Porque no le pega luz eléctrica y añamoita ve la candelabro, añadereza pe. Bueno, más o menos te indica eso y te dice más o menos eso, para iluminar, dice, ¿verdad? Pero aquí en el sentido teológico lo que quiere decir, el reunirse en el templo, escuchando la voz de Dios que iba a hablar y que habla, ¿desde dónde hablaba? Desde el arca de la alianza, dice, porque pues ven el mandamiento cuero. Entonces, oye, eñande, jaupea y se la iluminación. Peñan de yara, oñe, penea puesto ume. Dios que te va iluminando. Entonces, esta era la función específica cuando nosotros hablábamos ahí de Éxodo capítulo 25. Ahora nosotros vamos a mirar un poco cómo lo vuelve a retomar el libro de los Números, capítulo 8, versículo 1 al 4. A la meticulosa obediencia de los israelitas en el capítulo 7, porque ellos van, ofrendan, ¿verdad? Hacen lo que Dios les pide, igualitos, todo eso. Le sigue la cabal obediencia también de los sacerdotes y los levitas. Hay una cabal, o sea, aquí se obedece a Dios, se escucha a Dios, Shema Israel, hay que hacer. Las indicaciones sobre el diseño y la elaboración del candelabro de oro con 7 brazos ya se habían dado en el libro del Éxodo, como dijimos hace rato, en el capítulo 25, 31, 40, 37, 17, 24. En efecto, hay 2 observaciones particulares en las que pone su atención. Primero, la luz debe alumbrar hacia la parte delantera del candelabro y la orden es dada a Aarón para que la lámpara esté colocada correctamente. Tiene que estar correctamente y tiene que alumbrar en la parte delantera, entonces de lo que este candelabro debe iluminar ciertamente. Hay 2 observaciones, ¿verdad? Estas observaciones son las importantes. La última indicación que nosotros tenemos aquí, porque dice que Aarón debe colocarla correctamente, el candelabro era todo de oro forjado, desde la base hasta la flor, hasta arriba. Y estaba hecho conforme al modelo que el Señor había mostrado a Moisés. A Moisés le había mostrado entonces y le había dicho cuando estábamos todavía en el capítulo 25, imagínense, capítulo 25 del libro del Éxodo. Y por una parte, decíamos, la primera parte, las 7 luces deberán iluminar hacia la parte delantera del candelabro. Muy bien hasta ahí. Así lo hizo Aarón, dispuso las lámparas hacia la parte delantera del candelabro, como el Señor lo había ordenado a Moisés. Esta segunda parte, miremos un poco
lo que nos dice la última indicación, muestra el papel primordial de Aarón en la tienda del encuentro como responsable principal. Son los sacerdotes, ya estamos dentro del templo. Esto nos vuelve a hacer esa reminiscencia, como les digo, en una forma anacrónica, anacrónica, ¿verdad? Y entonces dice que la luz debe iluminar la mesa de los panes de la presencia, donde hay 12 hogazas de pan, que simboliza a las 12 tribus de Israel, para indicar que la luz del rostro de Dios brilla sobre su pueblo, bendiciéndolo. Esto es elemental y fundamental. Y andean que te teñan y monguetaguria de ahí, ¿verdad? Un poco más atrás, en el capítulo 6, sobre todo ahora ya estamos en el capítulo 7 que hemos pasado. En el capítulo 6 hablamos de la bendición de Dios, pero a través de los sacerdotes. Y decíamos sobre todo que descubra, que brille su rostro, haga brillar su rostro sobre ti, descubra su rostro, te conceda la paz y así sucesivamente. Bueno, entonces todos estos elementos ahora nos está diciendo también que tiene que estar al frente, y Aarón tiene que estar al frente porque tiene que iluminar, dice, el rostro de los que participan y que están en el templo. Volvemos enseguida con más de Yarañé. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde
Porque entonces nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé. Estamos hablando de el candelabro. Estamos en el capítulo 8 del 1 al 4. Aquí se nos presenta esta última partecita, esta última indicación que tiene que hacer Aarón, un papel primordial de Aarón en la tienda del encuentro. Él es el responsable principal como sacerdote dentro de esta tienda. La luz, decíamos, debe iluminar la mesa de los panes de la presencia, donde hay 12 hogazas de pan. Eso lo encontramos principalmente en Levítico capítulo 24, del 5 al 6, que nosotros ya hemos estudiado y ya hemos hablado, ¿verdad?, de lo que significa el 24, decíamos, capítulo 24 del 5, aquí está, los panes de la ofrenda. Prepara además, le dice, 12 tortas de harina de la mejor calidad, le decía el Señor, empleando dos décimas partes de una medida para cada una. Luego las depositarás en la presencia del Señor en 2 hileras de 6 sobre la mesa de oro puro. Y sobre cada hilera pondrás incienso puro como un memorial del pan, como una ofrenda que se quema para el Señor. Esto se dispondrá regularmente todos los sábados delante del Señor en una oblación permanente para los israelitas. Los panes serán para Aarón y sus hijos, y ellos deberán comerlos en el recinto sagrado, porque se trata de una cosa santísima. Es un derecho que Aarón tendrá siempre sobre las ofrendas que se queman para el Señor. Esto lo tenemos entonces en el 24 del 5 al 9. Esto es lo que justamente le está pidiendo aquí, ¿verdad? Le está diciendo que la lámpara, el candelabro, lo que debe iluminar son a los panes de la ofrenda. Es interesante aquí también mirar y ver un poco cuál es el significado de por sí de la menorá, porque la menorá es este candelabro, ¿verdad?, con 7. Vamos a explicar un poco y vamos a ver, porque desde aquí es donde debe iluminarse, iluminar el rostro, dice, poner delante, iluminar a los que participan. Tienen que salir entonces iluminados con la palabra de Dios. Y al mismo tiempo tiene que iluminar también esos panes que están ahí, según Levítico. ¿Por qué? Porque estos panes son los que van a ser consumidos. El hecho de consumir es el símbolo, el signo de el alimentarse. La luz que ilumina, la luz que nos... Pero por otra parte también esa es una alimentación, es una fuerza. Este es el alimento. Qué lindo que es, porque nosotros hasta hoy en día, ¿verdad?, tenemos el pan, la Eucaristía, y decimos que es justamente alimento para nosotros, alimento espiritual, y al mismo tiempo el comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo que nos ilumina y nos da fuerza para hacer el bien. Esto viene entonces del Antiguo Testamento. Sin embargo, todas estas sectas entonces que han despreciado y han dejado de lado una de las cosas más importantes, que es lo único que verdaderamente permanece como sacramento, pero así ligado, pero sin ninguna
sin ninguna tregua, ya sin ningún corte, es la Eucaristía, la Eucaristía, la Eucaristía. Desde la muerte de Jesús, ¿verdad? Sigue la Eucaristía como el elemento fundamental, primordial dentro de los sacramentos. Miremos un poco la menorá, lo que significa. Aunque no hay restos de una menorá de tiempos bíblicos, no hay ningún resto, en la arqueología no se encontró ninguna menorá de los tiempos bíblicos. Sin embargo, se han encontrado un buen número de representaciones de ellas en monedas judías o en una pared cerca del monte del templo de Jerusalén. Dayareco y la menorá como tal, que ni me te oía llevar, porque era pues de oro también. Entonces todo esto, con las invasiones, con las guerras, se llevaban estas menorá, ¿verdad? Era de oro. O otra cosa, entonces no permaneció nada. Pero sí permanecieron en la arqueología, por lo menos nos demuestra, ¿verdad? En las piedras o en los diseños, en los dibujos, en las paredes del monte del templo de Jerusalén, mosaicos, por ejemplo, de sinagogas, y en las paredes de las tumbas también se encuentran, ¿verdad? Estos diseños de la menorá. Pero la representación más vistosa del candelabro de los 7 brazos ha sido la que aparece en el Arco de Triunfo de Tito en Roma, ahí también, ¿viste? Y justamente, oye, pues, va el Tito ya abajo, o conquistar Jerusalén, apenas va allá, o monta paite, cuánto oro y miel. Y entre ellos, claro, como la menorá también era todo de oro, bueno, cargado ya jamás y nada. Entonces, eso figura también en el Arco de Triunfo que encontramos de Tito, ahí en Roma. Esta vez ya sabe Arco de Triunfo, queremos morir 10 veces, ahí la morir 20, 30 metros del colectivo, miraba yo los diseños, ¿verdad? El Arco de Triunfo, pues ellos edificaban cuando venía la tropa y cuando decían que ya el triunfo estaba consumado y consolidado. Entonces ya podemos ir al Arco de Triunfo antes de que llegue, porque tiempo para llegar hasta ahí. Y mientras tanto, ellos le preparaban, tenían que pasar bajo el Arco de Triunfo, imagínense. Y Tito viene y ahí entra en Roma. Qué interesante. Ahí cerca de la Boca de la Verità se llama, ¿verdad? Está ahí ese Arco de Triunfo. Y cuando uno mira, encuentra, ¿verdad? Ese diseño de la menorá, porque ellos esculpían también esas piedras. Y esto es lo que nos está diciendo aquí, que se encuentra. Y es muy interesante el Arco de Triunfo de Tito en Roma, en el que se representa parte de artículos del templo saqueado por los romanos en el año 70 después de Cristo. Parte de lo que fue saqueado. Hay muchos de los objetos, ¿verdad? La menorá era signo de la presencia divina en el templo y de la bendición de Dios sobre su pueblo. La bendición, la iluminación, ¿verdad? En el cristianismo, la luz no ha dejado de ser significativa y ha permanecido vigente a través de la luz del cirio pascual, signo de Cristo, luz del mundo. La lámpara del Santísimo en el sagrario es signo de la presencia sacramental de Jesús. Las velas sobre el altar, signo también de su presencia. Asimismo, las velas que los fieles encienden ante el sagrario, un crucifijo o un santo, son signos de una oración de acción de gracias o petición de bendición providencia. En el bautismo también se utiliza, ¿verdad? Te entrego la luz de Cristo, te entrego mi propia fe. ¿Viste lo que significa la luz? La presencia, la menorá, entonces era eso. En el Antiguo Testamento, cuando le dice ahí, es porque tiene que iluminar. Ahora le dice a Aarón, tiene que estar delante de, es decir, tiene que estar frente al pueblo. Por lo tanto, entonces, la luz continúa siendo un signo importante hasta nuestros días, que no se queda únicamente en la luz, sino que nos refiere y nos evoca algo mucho mayor y que es lo más importante, lo trascendente, es decir, la presencia y la bendición de Dios. Queridos amigos, entonces por el día de hoy vamos concluyendo nuestro programa Ñande Yarañé. Que el Señor les bendiga a todos, nos volveremos a encontrar próximamente con más curso bíblico de Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañé. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por